Buenos días, Dios les bendiga. Lo que hoy pues Dios puso en mi corazón compartir son 5 amonestaciones de Dios para todos los cristianos. Esto incluye desde los recién nacidos en Cristo, como los que ya tenemos muchos años. Y la base está en 1 Corintios 10, del 1 al 13. Vamos a darle lectura. Y luego yo quisiera que oráramos juntos, quisiera guiarlos en una oración que está en la Biblia, que era como oraba Pablo. Pablo oraba para que Dios le diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, de su palabra. Y también oraba para que fuéramos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. Entonces eso es lo que quisiera que oráramos todos juntos. Y aparte porque pues Jesús prometió que si 2 de nosotros nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidamos, será hecha por Dios. Entonces si le pedimos que nos dé entendimiento de su palabra, entonces nos lo va a dar. Y porque la mayoría de las veces cuando no ponemos en práctica la palabra de Dios es porque no la entendemos. O sea, se nos dice algo, pero no entendemos cómo. Entonces, aunque queramos, no podemos. Entonces, es el saber lo que nos trae la capacidad de hacer las cosas que Dios quiere. Entonces, ¿qué les parece si entonces damos lectura? Dice, 1 Corintios 10, del 1 al 13, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Si alguien trae una pluma y quiere subrayar algunos aspectos claves aquí, un aspecto clave es todo. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y noten cómo repite otra vez todos. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y otra vez en el 3 repite otra vez: y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y otra vez en el 4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les bebían, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, oren junto conmigo. Cierren sus ojos y repitan esta oración junto conmigo. Señor Jesús, te pedimos que abras nuestro corazón, para que podamos comprender las Escrituras. Abre nuestro entendimiento. Padre Celestial, danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús, en el conocimiento de su palabra. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Llénanos del conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Fíjense, la protección, provisión y poder de Dios sobre nosotros
no son evidencia de que agradamos a Dios. Muchos practican algunas de estas cosas, de estas 5 cosas, porque como Dios les provee, y Dios les respalda, y Dios les manifiesta su poder, entonces ellos creen, pues, Dios me guarda, Dios me provee, Dios manifiesta su poder a través de mí, o puedo ver su poder manifestado, y creen, no, pues, no está mal lo que estoy haciendo. Sin embargo, noten que los israelitas, todos contaban con la protección de Dios, contaban con la provisión de Dios y contaban con el poder de Dios, y sin embargo, de la mayoría no se agradó Dios. Fíjense, todos los israelitas, sin excepción, estuvieron bajo la nube. Aquí dice en el versículo 1, todos estuvieron bajo la nube. Esa es una señal de la protección de Dios. En el desierto, particularmente en ese desierto, era imposible transitar. Nadie, todo el mundo rodeaba eso, porque meterte allí, el sol te quemaba de tal modo que de insolación te podías morir. Era tan fuerte el sol, y bueno, es tan fuerte en esa parte donde la Biblia, porque allí nos da pues datos que fueron de un lado a otro, y tú puedes ubicar geográficamente. Eso es algo inhóspito, ni siquiera animales viven ahí, no hay agua. Es uno de los desiertos más terribles del mundo. Entonces Dios tenía una nube protegiendo del sol y del calor a su pueblo. Y no estamos hablando de 100 gentes, ¿no? Estamos hablando aquí de casi 3 millones de personas. Casi 3 millones de personas que andaban allí por todos lados. Era una nube gigante, y no era una nube como estas que vemos, o sea, era una nube que cubría prácticamente todo, y los cubría del sol. Eso habla de la protección de Dios. Yo sé que tú has sido testigo de la protección de Dios en tu vida. Dios te ha guardado, y Dios nos guarda. Dios nos guarda de muchas cosas. Cada vez que nos pasa algo, yo sé que nos pudo haber pasado algo peor. Hace como un mes chocamos con el sur, mi esposa y yo. Todo el cofre se nos levantó, y las salpicaderas y todo, pero el carro siguió caminando, y pudimos llegar para el reclusorio sur, a donde íbamos. Y yo le di gracias a Dios, porque sé que nos retrasó por un rato, porque sí hubo fuga en el radiador, y tuve que ir a donde arreglan radiadores para cambiárselo. Pero fue mínimo el daño comparado con lo que seguía. Luego, hace 8 días, ¿fue hace 8 o 10 días, Blanquis? Fue el martes. Este martes, en una curva, ahora sí que aquí dentro, pues donde ya no puedes venir fuerte, una rótula se rompió y el eje se cayó, y la llanta entera, ¡pum! O sea, el carro se le hizo así, de un golpe. ¿Te pasa eso en la carretera? Y provocas una catástrofe, o sea, una carambola, o si vienes a 80 o a 100, el carro se te da vueltas, es peligrosísimo. Yo sé que Dios guarda a mis hijos cuando van para la escuela, pero ¿saben que la protección de Dios está prometida a todos sus hijos? O sea, porque somos hijos. Y porque somos hijos, Dios nos va a proteger. Pero eso no significa que estemos agradando a Dios. Porque ellos, mira, todos están bajo el... Luego, todos pasaron el mar rojo. Aquí está en el 1, y todos pasaron el mar. Esa es la señal del poder de Dios. ¿Qué más señal del poder de Dios que ver delante de sus ojos el mar abrirse y dejar un paso para que en seco pasaran todos?
O sea, no solamente, fíjate, no solamente abrió el mar, sino que el viento secó el piso, porque el fondo del mar, pues, es cenagoso, ¿no? Es así como que no puedes caminar, porque ellos llevaban carretas y bueyes y vacas y borregos. O sea que claramente dice, pasaron en seco. O sea que Dios, aparte de hacer aquí el mar, todo ese camino lo secó. El poder de Dios. Todos hemos sido sanados de algo. Todos hemos visto el poder de Dios en alguien o en algo o en alguna situación de nuestras vidas. Ten cuidado. Dios ha prometido manifestar su poder a los que creen, a los que somos sus hijos, a los que estamos con Él. Pero no porque veamos el poder de Dios nuestras vidas, porque, o sea, de hecho, nada tenemos que hacer para que esto pase. Dios lo hace por su infinita misericordia, porque es nuestro Padre. Es exactamente como con nuestros hijos. Les damos de comer, los protegemos, los cuidamos del frío, los cuidamos de la lluvia. Ahora que ha estado pues cayendo lluvia, todas las mamás van con un paraguas, y yo he visto a madres con 2 niños que les ponen el paraguas, y ellas se vienen moja y moja, pero no les importa mientras sus hijos vayan bien. Ahora, se porten bien o se porten mal, uno cuida a los hijos, ¿verdad? No porque se portó mal, pues ahora mi hijo duermes en el patio o duermes en la calle, ¿no? Es tu hijo. Y tú vas a hacer todo lo que esté de tu mano porque esté bien, porque es tu hijo, es la naturaleza, hasta entre los animales. Entonces, el poder de Dios. Luego dice que fueron bautizados en la nube. En el versículo 2 lo dice. Ese es un tipo del bautismo en agua. Muchos creen que, no, pues cuando me bautice yo, entonces, pues ya Dios va a hacer más cosas por mí. No, Dios las hace por ti, porque si recibiste a Cristo eres su hijo. Y Él te va a cuidar aunque tú no quieras. De hecho, te ha cuidado desde antes que fuera su hijo. Luego dice que fueron bautizados en el mar. Es un tipo del bautismo en el Espíritu Santo. Es una experiencia que debemos todos tener y que algunos han tenido, que otros no. Pero hay quienes creen que porque ya fueron bautizados con el Espíritu Santo y hablan en otras lenguas y Dios los usa para dar profecía, para tener pues palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, para obrar sanidades y milagros, creen que por eso pueden hacer lo que ellos quieran. La mayoría de los predicadores que yo he conocido, no los he conocido a todos y sé que hay excepciones, que tienen ministerio de milagros y que echan fuera demonios y que son muy espectaculares. En un lapso de no más de 15 años, se les encuentra o en adulterio, o en fraude, o en robo, o en alguna cosa. ¿Por qué? Porque es una trampa creer que porque Dios me usa y manifiesta sus milagros a través de mí y la gente se salva a través de mí, que no importa lo que yo haga, que todo está bien. Porque lo que funciona no es la persona, es la palabra de Dios. Y si yo predico la palabra de Dios correctamente, van a haber milagros. Y Dios los hace. Y no importa si es un mentiroso o un perverso quien esté predicando la palabra de Dios, Dios va a honrar su palabra. Por eso es que hay muchos charlatanes que se aprovechan y aprenden cómo le hacen los que pues predican o leen la Biblia y dicen, pues aquí dice así, y lo hacen y les funciona. Y la gente dice, no, pues Dios debe estar con él. Pero de pronto se dan cuenta que tiene 2 mujeres o que es alcohólico y dicen, no, pero pues es el siervo de Dios. Y se olvidan que en el día del juicio, muchos, dice Jesús, muchos van a querer entrar y Jesús no los va a dejar entrar. Les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. Y lo que le van a decir los muchos es, Señor, pero es que en tu nombre predicamos, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera muchos demonios. Sí, pero desagradaron a Dios, vivieron una vida
de desagrado a Dios. Luego, todos comieron el mismo alimento espiritual. Es tipo de la provisión espiritual y material de Dios. O sea, Dios nos provee materialmente. Muchos creen que si prosperas económicamente te está bendiciendo Dios. Y bueno, Dios ha prometido que no nos va a hacer falta nada. Nelson Ned, en su testimonio, él dice: yo estoy convencido que cuando Dios quiere castigar a alguien lo hace rico. Es cierto. Los ricos cometen cada pecado tan sofisticado y tan perverso. Casi siempre cuando se busca un asesino serial o alguien que hace cosas así muy extravagantes, muy perversas, es gente que tiene demasiado dinero. Como tienen demasiado dinero, pueden tener cualquier cosa, ya no tienen ninguna esperanza, ya no les ilusiona nada. Uno está ilusionado: ay, ¿cuándo tendré mi casa propia, no? Y por fin la consigue: ay, ya tienes tu casa propia, y no, pues vamos a cambiarle el piso. Y uno está como que uno pues vive esperando tener ciertas cosas que le faciliten más la vida. Un carro mejor, una camioneta, etcétera, ¿no? Pero el que tiene mucho dinero tiene todo. Entonces, ¿qué más sigue? Y ahí es donde el diablo los atrapa y los pervierte. Entonces, no creas que porque alguien está prosperando económicamente es porque Dios está agradado con él. Muchos dicen: no, pues Dios tiene que estar con él porque mira, ya estrenó carro, tiene otra casa nueva, le va bien. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. También todos bebieron la misma bebida. Es un tipo del Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. El Espíritu Santo vive en ti desde el momento en que tú recibiste a Cristo. Jesús lo dijo así, de esta forma: el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir todos aquellos que creyesen en él. A los corintios, que los acusa de 17 pecados diferentes, les dice: ¿qué acaso ya se olvidaron? ¿Qué acaso ignoran? ¿Qué acaso no saben que son ustedes templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios habita dentro de ustedes? O sea, el Espíritu de Dios vive dentro de ti desde el momento en que tú creíste, desde el momento en que tú recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador. El Espíritu vino a vivir dentro de ti. Entonces, el hecho de que el Espíritu viva dentro de ti no significa que Dios esté agradado contigo. Fíjate, a pesar de todo esto, de tener la protección de Dios, el poder de Dios, el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu, la provisión de Dios y el Espíritu dentro de ellos, la mayoría de ellos desagradó a Dios. Fíjense, sin fe es imposible agradar a Dios. El justo por la fe vivirá. Si tú no vives por fe, entonces andas por vista. Significa que anduvieron en la carne, que todo lo que hacían, lo hacían en la carne. Y vaya que todo el pueblo guardaba el sábado y presentaban sacrificios en el templo cada 8 días. O sea, de religión no les hizo falta nada, pero todo lo que hacían, lo hacían en la carne, no lo hacían por fe. Y fíjate, quedaron postrados en el desierto. Ese es un riesgo. Eso significa una vida vacía, sin propósito, sin rumbo, a pesar de conocer a Dios. He conocido a muchos como que se han quemado, como que se han cauterizado. Les hablas y les estás hablando de Cristo y te continúan y te repiten lo que sigue. Yo sí, estuve 20 años, fui pastor, misionero, hice aquí, hice allá, pero ya. ¿Y ahora qué haces? No, pues trabajo y pues ando aquí. Pero sus días están vacías y terminan presos de algún vicio, presos de alguna adicción que termina
destruyéndolos. He conocido a muchos dentro de la cárcel que me han dicho, yo fui pastor y yo fui misionero y yo hice esto, hice el otro, y mira, me aparté de Dios y no siento nada, ya nada me sacian, ya no siento nada. O sea, voy a las prédicas, oigo los cantos, ya no me satisface nada. Hubo uno que particularmente me llamó la atención a mí porque yo quería ser como él. Hace como 25 años, Luis Ángel. Y estaba tan enamorado de Cristo que yo quería estar igual de enamorado de Cristo que él. Y de pronto, pues como él andaba de aquí para allá, de pronto se fue como misionero para la sierra de Chona, Oaxaca, le perdí la pista. Y como a los 3 años me dijeron, oye, que te mandó saludos Luis Ángel. Oye, ¿dónde está? No, pues tiene una carpintería por tal parque. Enfrente del parque es la única carpintería que hay. Y lo fui a ver. Y cuando llega un hombre a todo volumen, las cumbias y así, pero así, o sea, no que sea malo escuchar música del mundo, pero si estás enamorado de Cristo, no vas a querer escuchar ninguna otra música más que la música de Cristo, la verdad. No que sea malo escuchar la música del mundo, pero cuando alguien escucha la música del mundo, es muy claro lo que la palabra de Dios dice. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, necesita amar más a Dios. Por eso cuando yo veo a alguien que anda en el mundo, no le digo, eso es malo, quítate eso. No, procuro acercarlo más a Dios para que ame a Dios. Una vez que ama a Dios con todo su corazón, la música del mundo no va a ser lo más importante para él. Y yo le digo, ¿qué óvole, Luis Ángel? ¿Qué óvole? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No, pues bien. Y tú estabas en la sierra, pero ya, dice, ya dejé todo eso. Le dije, oye, y esa música, y vio pues que yo estaba ahí, y la quitó. No se dio cuenta que yo lo vi, pero estaba fumando. Y como que le dio pena conmigo, y pues tiró el cigarro y lo apagó. Y dije, ¿qué pasó? Pues si de todos los que habían en la iglesia, él era el más consagrado. No, pues es que me fui a la sierra, me fue mal, no me apoyaron, nadie estuvo conmigo, los líderes pues me volvieron la espalda, me fue muy mal y pues la verdad pues ya dejé todo. Y es que ya no me llena nada, ya pongo los cassettes, porque era cuando había cassettes. Pongo los cassettes de los cantos, pero ya no me llena, por eso pongo esto que más o menos ahí. Yo me quedé impresionado. No he vuelto a saber más de él. A veces oro por él, porque me inspiraba mucho. Pero no he vuelto a saber absolutamente nada de él. En la cárcel me he encontrado a muchos que han pasado por lo mismo que él, que han quedado secos, que ya no les llena nada. Le dije, oye, acaba de haber un retiro pues para varones, y estuvo este predicador y el otro. Le dije, yo no fui porque tenía exámenes. No, yo fui, dice, pero no, dice, a la mitad me fui porque me aburrió, me cansó, oye, ¿qué piensas hacer de tu vida? Pues no sé, dice, a ver si me caso, una vida totalmente sin sentido. Y es horrible que nos pueda pasar algo así, si tenemos la fuente de la vida y tenemos a Cristo y Él tiene planes para ti, para mí, Él tiene un propósito para ti. ¿Por qué sucede esto? Porque los israelitas cometieron 5 cosas. Fueron amonestados en 5 cosas y persistieron en hacerlo. Miren, inciso B. Todas estas cosas les acontecieron a los judíos con un propósito. Primero, un ejemplo para nosotros. Versículo 6 dice, aquí lo tienen, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Dice un proverbio natural, o se llama mundano, que el hombre
inteligente es el que aprende de sus propios errores. Pero ¿sabes? Dios no quiere que seamos inteligentes. Dios quiere que seamos sabios. Un proverbio de la Biblia dice que el sabio aprende de los errores de otros. Entonces, yo no necesito secuestrar para saber que el secuestro es un delito que se paga con cárcel aunque te escondas. A todos los secuestradores tarde o temprano los agarran. Yo he hablado con muchos secuestradores y ¿sabes? No están allí por secuestro. Están allí por un pleito, están allí por una acusación, están ahí por algo que nunca hicieron. Pero lo que verdaderamente hicieron fue secuestrar, porque tarde o temprano los delitos se pagan. Y de eso se encarga Dios. La cárcel está llena de inocentes, sí. Yo te aseguro que el 90% de los que están en la cárcel están inocentes. Pero de ese 90% habrá un 1% que es verdaderamente inocente y un 89% que es inocente del cargo que les acusan, pero que tienen cola que les pise. Hicieron otras cosas más graves y los están acusando de algo menos grave, pero están presos, están pagando no lo que les acusan, sino lo que realmente hicieron. Y tienen que reconocerlo. Y yo les he dicho, si hubiera un delictómetro, un aparato ahí que te lo pongan acá, ¿no? Y que le apachurren un botón y que de tu cerebro saque todos los delitos que sí has cometido. Y que te digan, mira, te cambiamos este delito que traes, que eres inocente, por los que sí has hecho con el delictómetro. ¿Qué escogerías? Todos me han dicho, me quedo con el que traigo. Me salió barato, ¿no? ¿Por qué? Porque tarde o temprano el pecado se paga. Yo les he dicho, cada peso que uno roba está comprobado en la Biblia y con la experiencia se paga 4 veces. Entonces, ¿convendrá robar? No. No importa cuánto robes, lo vas a pagar. Ahora, si no tienes para pagar, tienes que pagar con tu vida, con la cárcel, con tu tiempo, porque la cárcel es pagar con vida. Segundo, amonestarnos a nosotros. O sea, le sucedieron como ejemplos, pero también como una amonestación. Y número 3, prevenirnos que caigamos en lo mismo. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que empieza está firme, mire que no caiga. Cuando hay un juego, siempre se sientan las reglas, ¿no? Bueno, en el fútbol hay ciertas reglas. Si tú metes mano, pues eso es una falta. Si tú le metes el pie a otro, es otra falta. Y hay faltas menores y hay faltas graves. Las faltas menores acumulan una falta grave. Si tú metes la mano y al rato la vuelves a meter y otra vez a meter, ¿sabes qué? Entonces te sacan una tarjeta amarilla. Pero te van anotando las cosas que tú haces. Después, si reincides, ¿qué te hacen? Te sacan la tarjeta roja y te expulsan. Hay reglas establecidas. Entonces, todos los que juegan fútbol saben cuáles son las reglas. Los que juegan básquet también saben cuáles son las reglas, saben qué es lo que se debe hacer, porque si lo haces, el árbitro te va a amonestar. Entonces, las 5 amonestaciones. Cada amonestación es en contra de un pecado y sus consecuencias. Cuando pecamos, no es Dios quien nos castiga. Muchos piensan, uy, pequé, Dios me está castigando. Pero miren lo que dice la Biblia en Jeremías 2:9. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Fíjense, el pecado trae incluido el castigo. Ezequiel dice, el pecado lleva en sí castigo. Cuando tú pecas y vienen las consecuencias, Dios no te está castigando. Te está castigando tu propio pecado.
Y muchos culpan a Dios. ¿Por qué me está pasando esto? Bien lo dice Shakira, ¿verdad? De veras, hay una canción que dice: tú mordiste la manzana y renunciaste al paraíso porque se te dio la gana. Y ahora estás aquí queriendo ser feliz, cuando no te importó un comino las consecuencias, no te importó un comino tu destino. Si Dios dice: ten cuidado con el pecado, es porque el pecado mismo te va a castigar. Pero muchos dicen: ay, ¿qué importa? Y uno lo hace. Y cuando las consecuencias vienen, cuando el castigo del pecado viene sobre tu vida, dices: Dios, ¿por qué me haces esto? Y Dios dice: ahora quieres que las cosas estén bien, cuando no te importó nada. Muchos jóvenes que se acercan a mí: ay, hermano, ya embaracé a mi novia. Bueno, pues si fuiste tan valiente de bajarte los pantalones, ahora tienes que ser valiente para enfrentar las consecuencias. Porque ya sabías que había consecuencias. También cuando se come la torta antes del recreo y se casan y les empieza a ir mal y tienen un montón de broncas. Cuando hay sexo antes del matrimonio, hay 4 frutos que, quieras o no, se cosechan, que son celos, odio, violencia y desorden sexual. Y cuando eso llega, yo lo primero que les pregunto es: cuando hay una pareja pues que tiene problemas, digo: ¿sabes? A ver, empecemos desde la raíz. ¿Te comiste la torta antes? No, que sí. Bueno, entonces aguántate. Tú lo compraste, ahora tú te lo comes. Tú sabías que eso estaba mal. En la cárcel muchos lo han entendido y dicen: sí, no es justo que yo esté preso por esto que no hice, pero es justo que yo esté preso por aquello que sí hice, pero que no me han cachado. Y mejor se callan la boca y soportan el castigo, no de Dios, sino del pecado. Porque hay que pensarlo bien, ese es el temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Antes de que peques, acuérdate, va a haber consecuencias. Y si lo quieres hacer, mira, hazlo, pero después no te quejes, porque va a haber consecuencias. Mira, amonestación, ¿qué es? Amonestación es una advertencia hecha con la intención de evitar que se repita un comportamiento indeseable, ya que de persistir se aplicará una sanción. Es como cuando expulsan a un deportista, o cuando Dios expulsó a Adán y a Eva del huerto de Edén. Fíjate, cuando expulsan a un jugador de un partido de fútbol y le sacan la tarjeta roja, el árbitro no lo patea, ¿no? Ni tampoco lo encadena, o no, el árbitro simplemente dice: estás fuera. Y fíjate lo que pasa. Lo que más ama un jugador es jugar. Es lo que más disfruta. Ellos viven para eso. Hay un amigo nuestro que ya estaba seleccionado para ser pues ya de un equipo de pues primera división, Alejandro Vera, y en un entrenamiento se lesionó y no se pudo levantar. O sea, fue aquí en la rodilla y le pusieron unos clavos. Le dijeron: ¿sabes qué? No vas a poder jugar nunca más fútbol. Y él, pues en Cristo, él quería pues llegar ahí a la primera división para meter goles, y cuando mete goles pues quitarse eso y poner aquí: Cristo te amo. O sea, él quería anunciar a Cristo en el fútbol y clamó a Dios y le dijo: ¿pero por qué? Si lo que más amo es esto. Y Dios le habló y le dijo: yo tengo mejores planes para ti. Ahora es pastor, sirve a Dios y olvida. No hay otra persona más feliz. Pues cuando lo veo y pues yo le digo: oye, esto es mejor. No, dice, el fútbol era mi pasión, pero ahora mi pasión es Cristo, la palabra. No lo cambio por nada. Ahora está feliz y le da gracias a Dios de haber, pues por causa de ese accidente, no haber pues estado en la primera división como eran sus sueños de él. Pero aún
a un gol lo que más le gusta es estar ahí. Estar en la banca es horrible. Entonces, fíjate, cuando Dios expulsó a Adán y a Eva del paraíso, los mandó a una tierra normal. Siguió protegiéndolos, siguió cuidándolos, les hizo pieles y se las puso. Y estaba allí Dios con ellos, pero estaban excluidos de los privilegios. O sea, la sanción no es que Dios te va a aplastar, no, la sanción es que aquello que más te gusta hacer, Dios te lo va a quitar y no vas a encontrar contentamiento con nada. Siempre vas a estar insatisfecho, siempre vas a estar con que algo hace falta, algo hace falta. ¿Por qué? Porque las amonestaciones no las tomaste en cuenta. Cuando un árbitro le dice a alguien, ya no vuelvas a hacer eso, es para que no. Y si lo vuelve a hacer, la tarjeta amarilla. Dios le había advertido a Adán, y Adán le tuvo que haber enseñado a Eva. Sin embargo, como dice la hermana Shakira en fe, ¿no? Les importó un comino lo que iba a pasar, les importó un bledo lo que Dios hubiera dicho. Y lo hicieron, y las consecuencias llegaron. ¿Cuáles son las 5 amonestaciones? La primera es codicia. Dice, ni codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Codicia es un deseo excesivo por dinero o poder, y también es un deseo vehemente de poseer cosas de carácter positivo. O sea, no es únicamente lo que es malo, también es poner cualquier persona o cosa antes que a Dios. Codiciar. 1 Timoteo 6, del 6 al 10 dice, pero gran ganancia es la piedad o la vida cristiana acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres. Fíjate, hunden a los hombres, y está hablando a los cristianos, en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Cuál será entonces la raíz de todos los bienes? Si el amor no es la raíz de todos los males, respecto al dinero, lo inverso, el desamor al dinero es la raíz de todos los bienes. Ahora, es la raíz, no es el fruto. Muchos empiezan a hacerse ricos y quieren más y más y más y no pasa nada. Ya la raíz ya se sembró. Es cuestión de tiempo, a veces pasan años para que el fruto salga. Y el fruto es destrucción, dice, y perdición. Pero el desamor al dinero también es la raíz de todos los bienes. Cuando uno tiene desamor por el dinero, entonces no es de un día para otro. A veces tardan años, pero empieza a crecer el árbol y el fruto va a ser restauración, que es lo contrario a destrucción, y salvación, que es lo contrario a perdición. Ahora, ¿cómo demostramos a Dios que desamamos el dinero o que no amamos el dinero? Pagando nuestro diezmo. Cuando tú pagas tu diezmo, fíjate, 90 centavos rinden más con la bendición de Dios que un peso sin la bendición de Dios. Y uno dice, es que no me alcanza, es que no tengo, es que hay... Mira, tú confía en Dios y aplica esto, el desamor por el dinero, y paga tu diezmo. Y vas a ver cómo Dios te provee, te suple, cómo Él arregla las cuentas, cómo Él pone una solución a tus problemas económicos.
Y Él trae restauración y trae salvación a tu vida y a los tuyos. Hay un preso que me decía, es que yo no puedo recibir 10 pesos porque voy y compro droga. Le digo, ¿sabes cómo poder romper? Porque es la raíz de todos los males. Paga tu diezmo. Y vas a ver, te aseguro, que Dios es fiel, que dice, yo reprenderé por ustedes al devorador, al diablo. A los 8 días me dijo, hermano, mire, me sacó y traía como 100 y tantos pesos, 120. Mire, traigo 120 pesos. Dice, mi familia vino y me dejó 50 pesos. Y yo me empecé a sudar. Con esto le puedo comprar tantas piedras de que se llama droga, ¿no? Y con esto puedo hacer esto. Y se acordó de lo que le dije. Y fue con uno de los, líderes. Digo, toma mi diezmo, toma mi diezmo. Y agarró y le dio 45 pesos. Y cuando es poco es fácil dar más, ¿no? Dijo, toma 10. Y le regresó 40. Y se quedó con los 40 y la ansiedad se le fue. La ansiedad se le fue. Le alcanzó para su lista. Al otro día, un hermano X llegó y le dijo, mira hermano, lo saludó y sintió algo aquí. Dijo, Dios me puso en el corazón que quiero esto. Otros 50 pesos. Y otra vez la ansiedad, y otra vez corrió con los líderes, toma 10 y le quedaron 40. Mi familia vino, nada más viene los días sábados, pues vino el jueves. Y me dejó otros 50 pesos. Y hermano, no me he gastado nada, dice, nada. Nunca en mi vida. Yo no podía tener tantito porque se me gastaba, se me iba. El dinero desaparecía en su familia. Ahí le dicen el mago, desaparece el dinero. O sea, más tardan en dar dinero que él en ir y gastarlo en chucherías y en tonterías. Y dice, no lo puedo creer. Claro que sí, dice, duermo y lo pongo en una bolsita y lo pongo acá para que no me lo roben. Lo cuido. Le dije, ¿y para qué lo estás guardando? Es que hace ya como 2 años que no veo a mis hijos y estoy juntando para mandarles aunque sea unos 200 pesitos. Ahí mandárselos con alguien, le diga, mira, esto es para los niños, para que se compren algo que les haga falta. Fíjate qué maravilla. Ya llevo 120, me faltan 80 más. No, al ratito, no, ya hasta pues vendía paletas y dulces, no le empezó a ir bien, y no, se reconcilió con la esposa, sus hijos lo iban a ver, o sea, restauración. Su familia conoció a Cristo, tanto su esposa y sus hijos, como sus papás que no querían saber nada de Dios, lo iban a ver y decían, no nos hables de esto. Pero cuando él empezó a poner esto en práctica, dejó de codiciar. Fíjate qué privilegios, qué bendición tan grande. Fíjate, Dios conoce nuestros deseos y a su tiempo nos los dará, cuando Él sabe que no nos harán daño. Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando salieron estas teles nuevas, nosotros teníamos una tele grandota. Y dije, ay Señor, una tele de plasma o LCD. Y a su tiempo, Dios nos la regaló. Todo lo que ustedes ven aquí, todo lo que alcanzan a ver sus ojos, todo nos lo han regalado. Todo absolutamente. Y Dios nos lo ha dado a su tiempo. Nos la dio y esa tele nota la regalamos para una casa. Luego pues salieron las de plasma, ¿no? Las más grandes. Dijimos, ay Señor, qué padre sería ver el evangelio allí, los cantos. O sea, es más cómodo, ¿no? Que verlo acá. Que, bueno, en esta velada probamos que no importa si la tele es chafa como esta, si la película está buena, qué bruto. Esa película nos ha hecho llorar. No sabes, yo nunca me esperé que... Y estaba en esa tele chafa. Pero cuando la película es buena, no importa si es una tele chafa, el mensaje pega duro, ¿no? Pero anhelamos eso y dijimos, bueno, si cuando regalamos otro, regalemos la otra y una tele nota y la regalamos y una está en Tepepa, la otra está en el Reclusorio Norte, la otra está en la Peli, porque pues luego nos dieron otra así y la mandamos para allá, porque Señor, estamos
estamos sembrando para que tú nos des algo, y nos dio nuestra tele así grande, bien bonita, en el cuarto. No es malo desear, pues, tener cosas. O sea, desear cosas buenas no es malo. Porque no es pecado querer tener un buen carro, una buena casa, querer tener un poco más de comodidad. No es malo. Lo malo es que se vuelva una obsesión para ti y que vivas nada más para... Y claro, un peso es... Uy, man, un peso para ti es que es un peso menos para aquello que tú quieres. Yo soy bien codo, pero soy bien codo porque amo mucho a mis hijos. Entonces yo quiero ahorrar, yo no me compro ni un chicle, ni unas papas, no me compro en la calle nada, procuro tomar el camión que cobra menos, y si un taxi me cobra más, pues le digo que no, que menos, porque yo sí quiero ahorrar pesos. ¿Por qué? Porque cada sábado yo quiero complacer a uno de mis hijos. Cada sábado es el día de uno de ellos, entonces tengo que juntar siempre, estos siempre son para ti, para que te lo gastes en lo que quieras. Y ¿qué es lo que quieres? Desayunar, comer, ¿a dónde quieres ir? Entonces necesito más dinero para, pues, comprarles sus antojos, y si quieren ir al cine o al boliche, o sea, yo llevarlos y tener nada más a uno, ¿no? Entonces cuando vamos al cine, que quiere ir al cine, vamos los 8 y nada más uno tiene palomitas y refresco, porque no tengo para más. No tengo para más. Y vamos a la matiné cuando es súper barato. Y les digo a todos, ¿saben qué? Tienen que aprender a negarse a ustedes mismos. Entonces, o sea, hoy es el día de él. Si para tu día tú quieres palomitas y refresco, pues tú te las comes, porque no tengo para más. Pero, o sea, soy codicicísimo porque quiero guardar para mis hijos. Es más, nunca le pongo crédito a mi celular. Yo creo por eso me entran mejor las llamadas. Porque es un robo también eso. Entonces, ella tiene celular, hay teléfono aquí, en la oficina. Entonces, cuando me manda mensajes, digo, qué padre. Pues no, que para mensajes, mira, 50 pesos, que es el mínimo que te da en el celular, son 50 pesos menos para mis hijos. Porque yo quiero tener para ellos. Entonces, Dios conoce, o sea, Dios sabe que tú tienes que tener un buen carro. ¿Sabes? A su tiempo Dios te lo da. Cuando salió el iPod, yo le decía a Dios, ay, cómo quisiera tener una de esas cosas. Y me la regalaron. Yo siempre quise tener una cámara que grabara bien. Y nunca hice nada por tenerla. Esa con la que se graba ahí desde el internet, nos la regalaron un amigo. Esta otra con la que se graba, que es de ultra alta definición, de lo más moderno que hay. Alguien me dijo, mira, yo no la estoy usando, úsala. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que la necesites. En cualquier rato me la piden, ¿no? Entonces tengo que, pues, cuidarla y usarla bien. Pero todo lo que tenemos en cualquier rato nos lo piden, ¿verdad? Cuando Dios nos llame a su presencia, va a decir, entrega todo que ya te vienes, ¿no? Entonces, fíjense, la codicia es el inicio, la fuente de todos los demás pecados. Deseo poco y lo que deseo lo deseo poco, decía San Francisco de Asís. Y esa es una filosofía de vida. Deseo poco. Y lo poco que deseo, lo deseo poco. O sea, sí deseamos cosas. Por ejemplo, ahora que están esos iPads, ¿no? Yo sí deseo uno para que sea más cómodo, pues, leer la Biblia, las prédicas, todo eso. Pero no voy a ahorrar para un iPad. O sea, jamás voy yo a juntar dinero para un iPad. Sé que Dios me lo va a dar, si no me va a hacer daño. Si no, yo voy a andar con mi iPad acá. Prefiero que no me dé nada. Ahora, nota que en esta amonestación no hay ninguna sanción. Es como que el inicio, como que Dios te dice, ¿sabes qué? Paga tus diezmos, da ofrenda, desama el dinero, porque eso va a traer como consecuencia todo lo que sigue. Es el primer llamado. Ahora, en el evangelio no es como en el fútbol. En el fútbol hay una amonestación verbal, luego hay una tarjeta amarilla. ¿O cuántas amonestaciones verbales antes de la tarjeta?
Bueno, una tarjeta amarilla y luego una tarjeta roja. Aquí hay una amonestación verbal, 3 tarjetas amarillas y una roja, ¿no? Entonces ya cuando es la roja, quedas fuera totalmente del plan de Dios. La segunda amonestación, que es la primera tarjeta amarilla, es la idolatría. ¿Qué es idolatría? Idolatría es regir la vida en base a los dictados de un ser humano o material que se diviniza. Aceptar un modo de vida, o sea, tú vives en torno a tu ídolo. Tu ídolo marca tu conducta y tu modo de vida. Para muchos en este país el fútbol es su ídolo. ¿Por qué? Porque es todo un rito. El domingo compran las cervezas y si hay ley seca desde el viernes y tienen su carne asada y sus papas y se juntan. No importa quién juegue, tienen que ver el fútbol. Mi esposa, cuando le estamos cambiando canal y hay un partido, quita eso, me dice, lo aborrezco. Pero fíjate, aborrece ver, aunque sea, iba casi a meter gol, quién sabe quién, y Alem le dijo, páralo para ver cómo quedó. Y de malas lo puso, y ni fue gol, ¿no? Digo, oye, Marcelo, ¿por qué dices que yo desde niña, todos los domingos, en casa, fútbol y borrachera? Eso acaba en, o sea, ese es un ritual, es una religión. Su ídolo es el fútbol y no hacen ninguna cita, o sea, todo gira, dicta la conducta de su vida. Hay a quienes les dicta la conducta de su vida a los hijos. Y si el hijo no quiere, pues no vamos. No, mi hijo, usted va porque yo soy su padre y usted va a hacer lo que yo digo. Aunque vayan de malas, no me importa, tienen que ir. Porque luego los hijos lo manipulan a uno. O la esposa manipula al esposo, o el esposo manipula a la esposa, o la suegra o los suegros manipulan a los hijos. Yo me acuerdo hace muchos años que todo giraba alrededor de mi suegra. Íbamos a hacer algo y me decía, espérame. No, sí vamos. ¿Por qué? Porque mi suegra no tenía planes. Pero si mi suegra tenía planes, no hacíamos nada, porque había que ir con mi suegra. Hasta que le dije, ¿sabes qué? Basta. Vamos a hacer nuestra vida independientemente de lo que tu mamá haga. Es que mira que está sola, sí, pero vamos a hacer nuestra vida. Si ella quiere juntarse, quiere venirse para acá, bienvenida, que viva con nosotros y que viva a nuestro ritmo. Nosotros vamos a dictar qué se hace, no ella. Bueno, y como no quiso venirse, le ofrecimos, vente de vida acá, dijo que no. Pues ya, gracias a Dios, ella hace su vida, nosotros hacemos nuestra vida, y cuando nos vemos muy bien. Y nos queremos bien, y pasamos ya pues Navidad bien, sin estar con las indirectas y con las cosas feas y todo. Entonces, miren, dice 1 Corintios 10:14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Fíjate, tienes que huir de la idolatría. 1 Juan 5:21 dice, hijitos, guardaos de los ídolos, así sea. Amén. No debemos guardar objetos ni amuletos. Yo conozco cristianos que todavía andan con su virgencita en su cartera. De veras. O con la foto del Papa. O con una de esas cosas, un rosario, ¿no? Sí, andan ahí y le digo, oye, ¿qué haces con eso? Es que esto me lo regaló mi abuelita y tiene un significado. Pues así te lo haya regalado Batman, tíralo, destrúyelo. Mi mamá me regaló una cruz así bien suave de oro y todo. Yo luego fui y la fundí y lo cambié por dinero. Cuando me vio me dijo, hijo, ¿y la cruz? No, pues ahí está guardada. ¿Y la cruz, hijo? No, pues ahí está guardada. Ya cuando se convirtió, me dijo, oye, ¿qué hiciste con la cruz? Porque me decía, ponte esa cruz, que esa cruz la ha traído mi tatarabuelita y mi abuelita, y la que me cuidó, y yo, y esa cruz tiene un valor sentimental, ahora quiero que la traigas tú. Y pues así será mi madre. Pero Dios dice, guárdate de los ídolos. Ya cuando se convirtió, que sabes que además la fundí desde al siguiente día que me la diste. Porque no es el ídolo que hace daño,
es lo que hay detrás del ídolo. Detrás de cada imagen, de cada amuleto, de los ajos, de la... o sea, hay un montón de cosas, no que para ahuyentar no sé qué, que el incienso, detrás de eso hay demonios. Y hay demonios que hacen daño. Entonces tenemos que guardarnos de eso. No porque tenga poder el objeto. Cuando por fin, pues mi mamá se convirtió en eso, tenía un montón de santos y de ídolos, estatuas ahí, pero bastante. Y me dijo, hijo, y eso le dije, pues tenemos que destruirlo. Ah, pues llévatelo. No, destrúyelo tú. Y ya fuimos ahí al patio y con un martillo empezamos a hacer polvo todo. Y había un Cristo así de este tamaño, ¿no? Y cuando lo puso me dijo, no puedo, hijo, me da miedo. No te da miedo, le dije. Y empecé por las patas, y la cabeza se la dejé a ella. Dándole la mano, le tuve que agarrar la mano, le temblaba, no te va a hacer nada. Es que a mí me dijeron que si uno no te hace nada, y paz. Y nomás dice paz y ¡paz! Empezó porque lo que le dije es, los causantes de todos los males, todos los adulterios en la casa, las borracheras, los golpes, de toda la desarmonía, la desunión. O sea, los culpables verdaderos de todos los males de tu hogar han sido estos ídolos. Y como que le entró un odio contra los ídolos. Y luego a todo uno le va diciendo, eso es pecado, eso está mal. Tranquilos, no es así, no es así. Hazlo tú, pero no andes exigiéndole a otros que lo hagan. Ahorita vamos a ver de qué se trata eso. Entonces, idolatría. La idolatría es una manifestación de la carne. Gálatas 5:20. Es avaricia. Colosenses 3:5. Fíjate, avaricia, ¿qué es? Amar el dinero. Entonces, tú amas el dinero. O sea, tú no pagas tus diezmos y tú te vas a volver idólatra de algo o de alguien, o de un objeto, o de un equipo de fútbol, o de tu esposa, o de tus hijos, o de tu trabajo, o de algo. Hasta el ministerio se puede volver. Yo conozco pastores que no diezman, y su ministerio es su Dios. Quítaselos si se mueren. Colosenses 3:5. Es abominable, primera de Pedro 4:3. Muchos guardan ahí amuletos y cosas. Tú dime, ¿guardarías tú popó así en un plástico? Claro, ¿no? Lo vas en plástico y lo traes acá y de vez en cuando lo hueles. Eso es abominable, o sea, o una rata muerta. Es más, una de las lagartijas que luego traen los gatos para acá, se ven re feas, todos muertos así. ¿La creerías guardada tú? No. O sea, dices, ¿cómo? O sea, no quiero ni que toque mis ropas, ¿no? ¿Por qué? Porque, es más, cuando el gato trae eso, no deja dormir el gato 3 días en la cama, porque duerme en la cama con nosotros. Y bájate de aquí, asqueroso animal. ¿Por qué? Porque ya se contaminó con la lagartija eso. O sea, uno no quiere saber nada de eso. Entonces, cada amuleto, aunque sea una moneda, es que esta moneda de $1, mi abuelito se la dio a su abuelito y esta me va a traer suerte para los negocios. Eso es estiércol, eso es una rata muerta. Papá, tíralo, deséchalo, sí. y si por ejemplo me compro, por ejemplo, así un amuleto, pero no así como la Virgen y eso, nada más porque me gusta, ¿también es malo? Claro que sí, porque es un amuleto. Los amuletos, por definición, son malos. Así como los ídolos son malos, aunque no los adores. Hoy está entrando como de moda que muchos pastores, con la excusa de que es que hay que atraer a la gente, hay que mostrarles que no son religiosos, ponen una cruz de madera en sus templos. Nada más una cruz de madera. Para él eso no es nada, pero para la gente que viene eso es un ídolo. Y hay que tener cuidado con eso. Muchos lo están empezando a hacer, ¿eh? y a colgarse cruces para decir, es que quiero que vean, o sea, quiero ganarlos para Cristo y que vean que pues yo no tengo nada en contra de eso. Sí. Por ejemplo, algo que sí lleva ahí en la cárcel es que todo lo que son las pulseras, todos los diseños que utilizan los niños, sí, fueron inventados precisamente por niños que estaban en las correccionales. Y así es. Los colores y la combinación de diseño que tiene simula como pues, un espíritu de esclavitud. Y los usan para protegerse de esta cosa, para el amor, para todas esas cosas, ¿no?
Entonces, no debemos guardar objetos, ni amuletos, ni amar nada más que a Dios. ¿Cuál es la consecuencia de la idolatría? Saciedad de pan y ocio. Dice, no seáis idólatras en el 7. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y se levantó a jugar. O sea, saciedad de pan y ocio. Ezequiel 16:49 dice, tu pecado, Sodoma, fue saciedad de pan y abundancia de ocio. O sea, de pronto, nada más, vives para comer y tu vida es puro ocio. O sea, ya no lees la vida, todo es ocio, ocio. Y la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y dicen que las telenovelas son el vicio de todas las madres, ¿verdad? No sé si es cierto. Aquí. Tercer amonestación. Noten cómo la primera no tuvo consecuencias más que una raíz, porque no se ve inmediatamente. La segunda ya tuvo una consecuencia: abundancia de pan. O sea, comes y comes. O sea, los placeres, pues, y el ocio. O sea, tienes mucho tiempo libre y lo ocupas en pura tontería. Tercero, fornicación. Son las relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio. Es sinónimo de adulterio. 1 Corintios 6:18, noten qué grave es esto. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Fíjense, es el pecado que trae las más graves consecuencias, porque se peca contra el propio cuerpo. Yo no sé, en la cárcel hemos hecho encuestas de todo tipo, y una es dentro de las preguntas: ¿cuál crees tú que sea el pecado más grave, el que más daño hace? Y todos ponen ahí secuestro, violación, asesinato, pero nadie pone fornicación. ¿Y sabes? La fornicación es el pecado más grave, porque aquí dice cualquier otro pecado, secuestro, violación, asesinato, está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo. Y si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, estás pecando contra el Espíritu Santo. Ningún padre de pronto diría, mi hijo ya tiene 15 años o 16 años, ¿no? Ya es tiempo de que se haga hombre. Y vamos, hijo, a ver, pruebe, mire, hay pues marihuana, después me prueba los chochos, después me prueba la coca, después la piedra, para que aprendan. Ningún padre lo haría. Dicen a los jóvenes, porque hablan eso acerca de las escuelas, no de todo eso, digamos que exploren su cuerpo, para no decirlo así, que se masturben, ¿no? Sí. ¿Qué hay de todo eso, ¿no? Bueno, los jóvenes tienen que saber que es una amonestación grave y que no lo deben hacer. Cuando mi mamá fue con un psiquiatra, él le dijo, señora, mire, usted necesita arreglarse bien, irse a un bar, ligarse a un hombre y acostarse con él. Usted necesita desahogar todas las tensiones que tiene metiéndose con... O si usted tiene por ahí a alguien, pues acéptelo. Fíjate lo que un psiquiatra le dijo a mi mamá. Los psicólogos hoy, como ellos son fornicarios, entonces dicen, no, pues practica, eso sí, responsablemente, use condón, ¿no? Oye, está totalmente contrario a lo que la palabra de Dios dice. Entonces los jóvenes deben saber, aquí está, Jesús advirtió fuertemente contra la fornicación y enseñó que empieza cuando se codicia en el corazón. Los casados deben ser fieles y los solteros guardarse en pureza sexual hasta el matrimonio. Yo, una de las metas de vida que yo tengo es que mis 6 hijos lleguen vírgenes al matrimonio. Es lo mejor que les puede pasar a su futura esposa o esposo y a sus hijos y a sus generaciones.
Romper esto trae muchas consecuencias. Fíjense qué consecuencia trae. Muerte espiritual. Versículo 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Fíjate, muerte espiritual. O sea, te separas del reino de Dios. Dios, no dejas de ser hijo de Dios, no pierdes tu salvación, pero te separas de la abundancia, de lo que Dios ofrece, de su justicia, su paz, su gozo, su amor, porque los israelitas tenían el poder de Dios, pero no tenían la paz de Dios, ni el gozo de Dios, ni tenían ni la justicia de Dios. O sea, ellos estaban totalmente fuera del reino de Dios, aun cuando eran hijos de Dios, como el hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Era hijo, pero estaba ya revolcándose con los cerdos. Número 4, tentar al Señor. Tentar es básicamente incitar a lo malo. Referente al Señor es la incitación o provocación a hacer lo que a Dios le corresponde, de usurpar su voluntad. O sea, de hacer aquello que solamente Dios ha prometido hacer. Fíjese, Mateo 4 del 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Y le citó la escritura. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Dios podía librar a Jesús de una caída de como unos 10 metros. El pináculo del templo es la parte más alta del templo. Sí, ¿se acuerdan en Lucas 4, cuando el pueblo entero agarró a Cristo y lo llevó hasta la cima del monte y lo querían despeñar? Dice, más Jesús se fue en medio de ellos. O sea, Dios libró a Jesús, pero no fue Él el que lo provocó. Fueron las circunstancias las que lo provocó. Entonces le decía, mira, está escrito, Dios te va a salvar, Dios no va a dejar que te mueras, aviéntate. Y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Miren, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre provee, el Hijo redime y el Espíritu santifica. Tentamos a Dios cuando queremos jugar a ser Dios y nos volvemos proveedores de los hermanos, o queremos rescatar a la fuerza a alguien, o hacer que deje de practicar el pecado a la fuerza. Te lo explico. A veces pues vemos algún hermano o una hermana que le va mal, que no tiene trabajo, y va y te pide, den una galleta y le das una galleta. Y al rato otra vez y le vas a decir, es pobrecito, y le estás dando dinero. ¿Sabes qué? Estás tentando al Señor. ¿Por qué? A veces lo mejor que se puede hacer por alguien es dejarle que pase hambre, para que busque trabajo y para que trabaje, porque trabajo sí hay. Muchos dicen, no, que no hay empleo. Antes yo lo hacía, hace años que no lo hago, pero hace poco alguien ahí tenía como estoy yéndome en combi y en micro, alguien iba con su periódico y le dijo, oiga, me lo presta tantito. Y la sección de los empleos son un montón de páginas. Pero en todos piden entrar a todo el mundo va, es que pagan muy poco. Es que están, y siempre ponen pretextos. Trabajo sí hay. Lo que pasa es que queremos ganar mucho y no hacer nada. Pero trabajo sí hay. O sea, si tú aceptas, aunque te paguen poquito, oye, la bendición de Dios va a estar ahí contigo si tú pagas tu diezmo. Ese poquito te va a rendir más que al que gana más que tú. Pero uno tienta a Dios cuando mantiene a alguien. Ahora, nuestros hijos tenemos que mantenerlos. Pero llega una edad en la que ya los hijos se hacen adultos legalmente y ya no es nuestra obligación mantenerlos. Ya no es nuestra obligación salir a
enfrentar sus broncas. Y muchos padres tientan a Dios cuando sus hijos de 20, 25 años andan ahí, hacen algo, chocan un carro y ahí salen y pagan ellos por él y van con la policía y le pagan y lo sacan. Eso es un error gravísimo. Eso es usurpar a Dios como Padre. Dios como Padre ha prometido proveer. Y si tú te vuelves proveedor, tú estás haciendo lo que le toca a Dios. Con los hijos menores de edad tenemos que proveer, aunque no nos guste, tenemos que entrarles. Pero los hijos ya mayores tienen que enfrentar la vida. Les podemos dar una manita, pero no resolverles la vida. Ningún hijo, hasta el día de hoy que yo sepa, que sus padres siempre responden por él, se ha componido hasta el día de hoy. Siguen en las drogas, siguen en el alcohol y se meten en cada problema y ahí van los papás a interceder y pagan y el hijo sale de la bronca. Lo mejor que se puede hacer por un hijo irresponsable es dejarlo que vaya a la cárcel como consecuencia de sus acciones. Hablo de un hijo adulto y he visto muchísimos casos. Hace como unos 10 años un anciano como de 85 y ella era como de 80, pelo blanco los dos, y le dijeron: hermano, queremos que nos haga un favor, nuestro hijito, nuestro niño está en el reclusorio Oriente y pues lo van a matar, lo están extorsionando y ya si no paga 5,000 pesos lo van a matar. Mire, se los puede usted llevar 5,000 pesos. Bueno, y ahí voy. Oré, dije: Señor, si tú quieres que esto entre, que no me piden, porque pues luego te piden que te saques esto y no puedes meter más que 400. No, me dijeron: pasen, y ya entré. Ya llego y hablo con los líderes. Yo no vivo ahí. Oigan, ustedes pues conocen a Fernando, sí. ¿Qué hay de él que lo quieren matar? ¿Qué lo quieren matar? Es un drogadicto, dice, tiene 55 años. Nuestro niñito, nuestro hijito. Es que sus papás me mandaron 5,000 pesos, pues sí debe de droga. Y se sigue drogando. Ya otro dijo: no, ya me dijeron: ¿sabes qué? No se los des, va a ser peor. Los papás me iban a estar esperando a las 6 cuando yo salí. Cuando salí les dije: ¿saben qué? Su hijo se estaba drogando, es mentira que lo están extorsionando, es mentira que lo quieren matar, esto lo quiere para pagar sus deudas y comprar más drogas. Miren, acá están sus 5,000 pesos. Se enojaron conmigo. No, que usted nada más quiso ayudar, que no sé qué, que pura boca los de la fundación, que nada más van a ayudar. Se fueron echando pestes. Pues yo no voy a colaborar con algo así. Una vez que yo hablé acerca de esto, un joven como unos 25 años me dijo: hermano, yo debo mucha droga y mis papás pues ya están juntando allá, dice, pero yo ya no quiero, dice. ¿Qué hago? Le dije: enfrenta tu pecado. Pero ¿cómo? Le digo: pues ve con los que les debes y ¿saben qué? No tengo dinero, hagan conmigo lo que quieran, no te van a matar, porque si ellos saben que te drogas, les conviene que te sigas drogando. Te van a poner a hacer aseo, te van a traer un mes de aquí para allá, pero pagas. A los 8 días vino sin cejas, golpeado todo, con una mano así, y ese me dijo: hermano, ya estoy libre. Digo: ¿qué sucedió? Pues fui y les dije que no les podía pagar y que no les iba a pagar, que yo les podía pagar con trabajo o con algo. Y me patearon entre todos, me cortaron las cejas y me hicieron un montón. Pero cuando me estaban pegando, yo me acordaba de sus palabras: este es el castigo del pecado por lo que yo he hecho, por estarme drogando. Y gracias, y dice, yo daba gritos de dolor, pero por dentro decía: gracias, Señor, libérame. Dice: ya no se me antoja la droga. Dice: claro, después de una golpiza de esa magnitud, ¿no? Cada vez que me dan ganas se acuerda de la gran golpiza que le dieron, mejor ya no le entra. Miren, lo mejor que podemos hacer por los hijos es que ellos enfrenten las consecuencias de sus pecados. Y a veces eso implica cárcel. Otra es
hacerla de Dios el Hijo. Cristo vino a salvarnos. Y a veces queremos que alguien conozca a Cristo. Y bueno, hacemos cada cosa. Y hasta le prometemos. Es más, hay hasta quienes les ofrecen, mira, si te congregas te voy a dar una lana. Y ahí van y se congregan por la lana que les van a dar. O si no te congregas te voy a castigar. Entonces, eso, Dios es el que provee, el que ampara. Jesús es el que nos salva. En vez de eso tienes que orar por Él y dejar que sea Jesús el que lo salve, que sea Jesús el que lo rescate. Hay quienes contratan a los de AA para que vayan y el hijo que se está drogando y todo, van y lo encierran en un anexo. Yo he conocido, desde desde mi cuñado hasta muchos otros, eso no funciona. Los anexas y 3 meses la bronca se te paró, pero salen resentidos y ahora tienes más broncas y cada vez crece más. Conocí a uno, le apodaban el diablo. Estuvo en 28 anexos. Era incorregible hasta que cayó preso. Allí conoció a Cristo y mira, ahorita anda caminando con Dios, rectamente. Ulises se llama. Y él dice, los anexos no funcionan. Entonces, ¿qué hacemos con alguien? Pues haz lo que el padre del hijo pródigo hizo, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Se le fue su hijo. Él tenía lana. Él sabía dónde estaba su hijo. Cuando su hijo se quedó sin nada, él pudo haber mandado a uno de sus criados, ve con uno de los ricos del lugar y dile, mire, contrate a mi hijo y su sueldo yo se lo pago. Él pudo haber hecho eso, ¿no? Hacerla de Dios el Padre. O de hablar con un pastor o con alguien ahí, vaya, mire, mi hijo está por allá perdido, vaya y háblele de Cristo. A mí luego, hace años, vino alguien con su hijo, ¿no? Me dijo, hable con mi hijo porque anda mal. Yo digo, pues si lo que él no ha podido hacer en 20 años, quiere que yo lo haga en 15, 20 minutos con una oración. No se puede. Necesitamos confiar en que Jesús va a salvar a nuestra familia. El padre del hijo pródigo se quedó orando, ayunando por él. Y eso fue lo que hizo que él tocara fondo. Y cuando tocó fondo dice que volvió en sí. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí estoy pereciendo de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Fue el Espíritu Santo, fue Cristo quien lo salvó, quien le abrió los ojos. Cristo es el único que puede abrir nuestros ojos. A veces le hacemos de Dios el Espíritu Santo. Él es el que nos quita el pecado, nos convence. Fíjate, el Espíritu nos convence de pecado. Hacemos algo mal y algo acá adentro dice, eso está mal. Y está, mira, como cuchillo de palo. El Espíritu Santo no descansa. Déjalo que haga su trabajo. No andes tú, ya te dije que eso no lo debes hacer, y lo vuelves a hacer, y estás encima. No lo va a hacer cuando estés tú, pero cuando no estés tú, lo va a seguir haciendo, porque tú quieres hacerla de Espíritu Santo. Y muchos andan así, entran a una casa y ven un ídolo ahí, hermana, eso está mal, quítalo de ahí. No, calladito. Eso es trabajo del Espíritu Santo. No usurpes el lugar del Espíritu Santo. Mira, ¿qué consecuencias trae esto? Perecer por la serpiente. Dice que los que tentaron al Señor perecieron por las serpientes. ¿Qué significa esto? Las serpientes son un tipo de los chismes, calumnias, acusaciones y falsos testimonios. ¿Cuántos matrimonios han sido destruidos por un chisme? Muchos están en la cárcel por un falso testimonio, por una acusación. Hay uno que está preso y lleva ya, bueno, tiene una sentencia de 70 y tantos años. Y él, como él andaba mal, y él andaba poniendo los cuernos a su esposa, traía un amuleto aquí en su cartera, y ahora sí que
sus hijos andaban mal, pero pues les pagaba clínicas porque tenía dinero. Para lavar un poco su conciencia, empezó a llevar zapatos, ropas, cobija, comida a una casa hogar. Se llevaba todo eso. Y él sabía que andaba mal porque Dios le había hablado: yo quiero que me sirvas, que dejes todo y que me sirvas. Y él no había hecho caso. Y él lo cuenta así. Y de pronto él está en su chamba, que estaba haciendo manejos chuecos, amaba el dinero. Viene los federales, la justicia, un montón de policías, y se lo llevan. Dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué cargos? Violación de menores. Y ahí va, y cuando pasa cada uno de los 6 niños, pasa, él fue. Y le muestran un retrato hablado de cuando uno de los que hacían aseo allí en esa casa hogar de pronto dice: aquí falta un niño. Y había así como una bodega allí en el patio. Pues alguien de la calle se brincaba esa barda y atraía a los niños con un dulce o con algo, los metía en esa bodega y los violaba. Y cuando ella va y dice: ¿dónde está el niño? Y empieza a buscar, pues ve que de la bodega pues sale este hombre, y lo ve bien, y que sale corriendo y se brinca la barda. Ahorita pues ya hay ahí cosas pues para que no se meta. Y ahí estaba el niño a punto de que lo mataran. Y hacen un retrato hablado del cuerpo y todo. Era idéntico a él. Ataron cabos y dijeron: pues ese es el que nos trae los zapatos, y nos traes, con razón nos trae eso, y vas para adentro. 70 años de cárcel. Y él dice: yo sé que esto es dice, antes él pensaba que era un castigo de Dios, pero luego entendió que sus pecados lo castigaron. Y fíjate, él quería hacerla de Dios el Padre, porque él daba mucho dinero para esa casa, pero no pagaba su diezmo. O sea, lo hacía para limpiar su conciencia de todo lo malo que estaba haciendo. Y sus hijos, en vez de darles tiempo, tenía anexado a uno y tenía otro en una clínica de desintoxicación, y a la esposa, para que no dijera nada, le daba más dinero. O sea, estaba usurpando el lugar de Dios. Y ve qué consecuencia tan terrible. Acusaciones falsas, chismes. Hay gente que dice: es que yo te vi, pero si tal día estaba acá, no, yo te vi. Y es tu palabra contra o dos, nosotros lo vimos. Sí lo vimos, y puede ser alguien idéntico a ti, pero ya te amolaron, porque la confianza de tu familia la vas a perder. Y vas a vivir un infierno en la casa. ¿Te imaginas que alguien te vea y que no seas tú? ¿No? Pues contesta. Y que parezca que eres tú. Y que lleguen con tu esposa: oye, vimos a tu marido con otro. No está arriba. ¿Dónde está? No, está al lado. No, Pues ¿por qué lo bajas? Y olvídate, la confianza de la casa se destruye. Y es horrible vivir con una incertidumbre. Es lo más espantoso que hay. Es un fantasma ahí terrible. Las consecuencias, las serpientes, que son traicioneras. Y por último, y el más desastroso de todo, y el más ligero de todos, parece que no fuera malo, pero fíjate, está en 5º lugar. Esta es la expulsión. Aquí ya Dios dice: ¿sabes qué, mijo? Usted está fuera de todo lo que tiene que ver conmigo. Murmurar. ¿Murmurar qué es? Hablar de alguien de forma desfavorable, sin que la persona en cuestión esté presente. Cuando alguien empieza a hablar mal de otro que no esté, cállate. ¿Sabes qué? A mí no me gusta hablar ni que nadie hable mal de cualquier persona que no esté presente. ¿Quieres hablarme mal de alguien? Ve con esa persona y díselo. ¿Quieres que yo esté? Vamos. Pero no hables a espaldas de esa persona. Tenemos que ser, mira, bien, pero bien enfáticos en esto. No permitir que nadie te hable de alguien que no está presente. Eso es murmurar. Hermana, si viera usted lo que me hizo
Carmen, es que no sabe cómo me trató. Es que si usted viera, ay, yo sé que usted la quiere mucho, pero no la conoce bien. Antes de eso ya debiste haberme dicho, ¿sabes qué? Aquí no está Carmen. ¿Te hizo algo? Ve con Carmen. Decláralo con ella. Si quieres que yo esté, vamos. Pero si vas a hablar de Carmen, lo vas a hacer delante de ella, no cuando está ausente. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la murmuración es más grave que la tentación, que la fornicación, que la idolatría y que la codicia. Mira, Jesús en Juan 6:43 dijo, no murmuréis entre vosotros. Filipenses 2:14 que dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Este es uno de los pecados más destructivos. La murmuración va en contra de la voluntad de Dios, porque la palabra dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y ha destruido más hogares e iglesias que ningún otro pecado. El pastor puede caer en adulterio y el grupo, sí, 2 o 3 se van, pero la iglesia queda. El pastor puede de pronto andar en una limusina y algunos se van, pero la iglesia queda. El pastor puede andar con un ídolo y Dios lo quita a él, pero la iglesia, que el pastor puede estar haciendo de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Dios lo quita, pero la iglesia sigue. Pero la iglesia se destruye cuando hay murmuración. La murmuración es más peligrosa que Satanás mismo. Acuérdate siempre de esto. Cuando alguien te quiera hablar mal de cualquier persona, dile no, deténlo, porque si lo oyes, tú eres partícipe de esa murmuración. Y mejor que no oigas, porque si oyes, aunque tú digas, oye Carmen, fulano, o que fulana vino y me dijo esto y esto de ti, y ya empezó el remolino, ya empezó la destrucción. ¿Por qué? Porque tú te vas a poner en contra de esto, y luego yo te lo dije, pero no se lo hubieras dicho, y eso empieza un caos. Solamente la misericordia de Dios puede liberar a una iglesia de la murmuración. Y a veces no se predica en contra de esto, ni se menciona lo grave, lo desastroso que la murmuración es. Miren, en el cielo hay alabanza, en el infierno quejabanza. Claro, si te dicen, ay, hermana, fíjese que Carmen no sabe qué bendición es para mí. Ahora sí habla. Si vas a hablar bien, que la persona no esté ahí presente, habla bien. Para hablar bien, ahí sí. O cuando alguien te quiera hablar mal de alguien, dile, no, yo sé que esta persona es así, 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 así. Y ¿sabes qué? No. Y léeles esto. Mira, 1 Corintios 10, versículo 10 dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron. ¿Y qué dice? Perecieron por el destructor. ¿Sabes qué? Yo no quiero perecer por el destructor. Así que, por el amor de Dios, no me sigas hablando y tienes que ser muy drástico. Es que si pierdo su amistad, qué bueno que la pierdas, porque ese es un chismoso y ese va a ser destruido, y si tú participas con él, te va a llevar entre las espuelas, te va a arrastrar contigo. ¿Saben cuál es el juez más implacable que hay? El tiempo. El tiempo. Ha habido personas que se han acercado a mí y me han dicho, hermano, yo le quiero pedir perdón, porque me hablaron muy mal de usted, yo se los creí y me aparté de Dios. Y ahora, después de 5 años, me doy cuenta que todo eso era mentira, y el que me habló de usted mal, anda y todo mal, en las drogas, en el alcohol, y pues yo quiero que usted me perdone porque no me he podido levantar. Pues, ¿cómo se va a poder?
levantar. Muchos líderes malinterpretan eso que dice, no toquéis a los ungidos de Dios. Diciendo, no hables mal de los líderes. No hables mal de nadie. Porque tú, cada uno somos ungidos de Dios. Porque Jesús vive en nuestro corazón. Y si el ungido vive en mi corazón, tú eres ungido, todos somos ungidos. Entonces, no toques a los ungidos. Y dice Dios, porque seréis destruidos. Entonces, no hables de nadie. Ni siquiera de López Obrador, ni de Felipe Calderón. Son tus semejantes, sí. Y si, por ejemplo, llegara a haber una situación, como tú comentabas, ¿no? Acerca del comportamiento o viste alguna cosa, Ve, aunque sea... ve con esa persona. O sea, por ejemplo, yo veo a alguien, a San Orlando, por ejemplo, lo veo con otra chica. En ese mismo momento, si yo puedo, oye Orlando, ¿qué hubo? ¿Y ella quién es? Y si la persona se resiste y lo toma mal... Entonces, por eso, entonces, si peca alguien contra ti, ve con esa persona. Y si no quiere, entonces vete con 2 o 3. Y hasta que estén con él, mira, se trata de esto, que yo te vi, que tú aún sigues. Y si no quiere, entonces díselo ahí sí, ¿saben qué? Tengan cuidado de fulano de tal, porque anda con otra mujer y ya lo comprobamos y no se quiere arrepentir y desde ahora él no es miembro más de esta confraternidad. Tengan cuidado con él. Yo he tenido que hacer eso 2 o 3 veces en mi vida. Hubo alguien que a todo el mundo le pedía dinero y no pagaba. Entonces lo confronté yo a solas. Lo volví a hacer, lo confronté con 2 o 3, lo volví a hacer. Y le dijimos, tengan cuidado de fulano de tal, no le presten un quinto. Porque era tan hábil, de veras, te compadecías de él, te lloraba y bien espiritual, pero era un codicioso terrible. Entonces, destrucción. Acabamos, conclusión. Si persistimos en pecado, cada vez las consecuencias sean peores. Y nadie, absolutamente nadie está exento. Puede ser que tú digas, no, yo, idolatría, no, yo no tengo ningún amuleto ni ídolos. No, yo eso no. Fornicación, a mí me han dicho más de 10 personas, entre hombres y mujeres. Para mí el sexo no es ningún problema. Yo ya hace tiempo que lo superé. A mí Dios me dio el don. ¡Híjoles! Otros dicen, no, yo no tiento a Dios. No, murmurar, no, yo nunca hablo mal de nadie. Miren lo que dice el versículo 12. Si tú piensas de alguna de estas 5 cosas así, dice 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo caí en fornicación hace 22 años en Chiapas, porque yo juzgué a un pastor que cayó. Dijeron, oye, fulano de tal, pues cayó en adulterio. Sí, pues él porque no oraba, porque no ayunaba, porque pues si él hiciera lo que yo hago, no. Oye, yo ya vencí eso. A los 3 meses estaba yo enlodando. Hay un ángel de Dios anotando cada vez que tú dices, yo nunca voy a hacer esto. Nunca voy a hacer esto. Yo creo que se ríen. Ahí va el siguiente que le va a hacer, ¿no? Yo nunca voy a robar. No digas eso. Yo nunca voy a ser infiel. No lo digas nunca. Si alguien es infiel, compadécete de él. Y con temor repréndele. No sea que tú también seas tentado a lo mismo. Imagínate, ¿no? A mí me da miedo. Entonces, estas 5 cosas yo mejor le digo a Dios, Señor, líbrame. Que en cualquier momento puedo caer. Ten compasión de mí, ten misericordia de mí. Y esa debe ser nuestra actitud. Entonces, no creas, puede ser que hay
cosas en las que estás más... No, yo sí pago mi diezmo. Aquellos que no pagan su diezmo, no, esos ni están con Dios, esos ni hermanos son, han de ser hasta primos, ¿no? No juzgues. Tú no sabes, puede ser que lo que ganes demasiado poquito y no ha confiado en Dios todavía. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Señor, que confíe más en ti. Padre, apóyale, prospérale para que te pueda dar. Yo cuando oro por los diezmos lloro. Si alguien se siente mal por dar, no dé. ¿Cómo está eso de que da hasta que te duele? Eso no es bíblico. Dios ama al dador alegre. No es por necesidad. Si tú no lo vas a dar con gusto, no lo des. Dios no te va a condenar. Pero eso sí, ten cuidado. Mejor, acércate más a Dios, convéncete y date cuenta que ese es el inicio de todo y empieza. Es que gano muy poquito, pues tu diezmo es muy poquito, de 100 pesos son 10. Con que no tomes Coca-Cola, ni papas, ni fritos, con eso tienes para el diezmo, ¿no? De veras, con eso tienes para el diezmo. En vez de irte en taxi, pues toma pecero. Y con eso tienes, o sea, procura economizar porque Dios prometió que no te va a hacer falta nada. Pero nunca juzgues, porque al rato tú vas a estar en esa misma situación. Por último, sigamos obedeciendo a Cristo, practicando la oración, la lectura, el ayuno y el congregarnos. Y estemos alertas de no ser amonestados.